¿Soy la mala solo por ser bonita? Necesito contar mi historia porque siento que estoy siendo juzgada por cosas que simplemente no son mi culpa. O sea, la gente siempre se cree con derecho a señalarme, pero nadie se pone en mis zapatos. Yo no estoy buscando lástima ni que me defiendan. Solo quiero desahogarme porque esto me tiene cansada. Pues bella, querida anónima, esto empezó fuerte. Todo empezó cuando conseguí un trabajo como asistente administrativa en una empresa súper importante. Yo sé que soy una mujer atractiva, siempre me lo han dicho, y me gusta arreglarme porque siento que una mujer no tiene por qué estar descuidada. Ajá. ¿Eso es un pecado? No, mi No, bella. hasta ahí no Hasta ahí hay, no. hasta ahí no. Bueno, al parecer para algunas envidiosas sí lo es. Desde que llegué, las compañeras de la oficina ya me miraban raro, como si fuera un problema que yo usara tacones o un labial rojo. Pero ¿qué culpa tengo yo de que ellas no se esfuercen ni un poquito por verse bien? El caso es que mi jefe, don Javier, salió el jefe, don Javier, que es un hombre guapo, exitoso, muy carismático, empezó a fijarse en mí. Al principio lo veía como cualquier otro jefe, pero luego noté que tenía detalles especiales conmigo. Me llevaba café, me preguntaba cómo estaba, me pedía ayuda con cosas que claramente él podía hacer solo, y yo, como toda una profesional, hacía mi trabajo sin darle mucha importancia a esos gestos. Pero seamos honestas, ¿a quién no le gusta que la consienta? Todo cambió un día que estábamos en una reunión larga y pesada. Él se sentó a mi lado y en un momento me susurró al oído: eres lo único bonito en esta oficina. Ay, don Javier. No, pero bien, don Javier tiene derecho, si es un hombre soltero, Esa era mi tiene siguiente, derecho. era mi siguiente observación. No nos ha dicho esta seguidora anónima si él está casado, si está comprometido, No, y si tiene hasta ahí pareja. todo bien, porque Hasta decirle ahí que está bonita no pasa nada. la quería cortejar, se puede decir. Si tiene buenas intenciones el jefe, chévere. Yo me quedé en shock, pero no les voy a mentir, me sentí halagada. No fue algo vulgar ni nada, fue simplemente diferente. Y ahí es donde empieza la gente a juzgarme. Pero yo no soy una mala persona. Simplemente a veces una mujer necesita sentirse especial y eso fue lo que él hizo conmigo. Pasaron los días y comenzamos a conversar más. Me decía que yo era hermosa, que tenía algo que lo hacía perder la cabeza. Hasta que un día, después del trabajo, se animó y me invitó a cenar. Y aquí quiero aclarar algo. Yo sabía que él era casado. Bueno, amiga, aquí empieza lo malo. Yo estaba empezando a empatizar con ella, ya no. Sí, lo sabía, pero ¿acaso eso significa que soy la única mala de la historia? Él fue el que me buscó, él fue el que me invitó y él fue el que decidió romper sus votos. Yo no le puse una, ahí podemos decir, en la No, cabeza. no podemos decir. Además, su matrimonio ya estaba mal. Eso me lo dejó claro desde el principio. Según él, su esposa era fría, indiferente y lo tenía olvidado. Que también me suena a frase muy común, ¿no? Eso Eso dicen dicen todos los los hombres infieles. malos. Acepté la invitación y fuimos a un restaurante espectacular, de esos que nunca había pisado en mi vida. La conversación fue increíble, él me hizo sentir única, como si todo girara a mi alrededor. Esa noche, mientras me llevaba a la casa, me tomó de la mano y me dijo: eres lo que me hacía falta. Una moza. Yo sé que está mal, pero en ese momento no pensé en nada más, sino solo en cómo me hacía sentir. A partir de ahí empezamos a salir en secreto, obviamente. Él me compraba regalos, me llevaba a lugares elegantes. Lo más importante, me escuchaba. Por primera vez sentí que alguien valoraba lo que soy más allá de mi físico. Pero claro, las cosas no podían quedarse ahí. En la oficina las miradas empezaron a cambiar. Algunas compañeras, esas mismas que me criticaban desde el principio, comenzaron a murmurar cosas más fuertes a mis espaldas. Una de ellas incluso tuvo el descaro de decirme en mi cara: cuidado con creerte mucho, que todo se sabe. Imagínense, no tenía derecho de hablarme así. Yo no le debo explicaciones a nadie. Y aquí viene lo peor. Un día, la esposa de don Javier se apareció en la oficina. Resulta que alguien, todavía no sé quién, pero tengo mis sospechas, le contó que él estaba saliendo conmigo. Fue una cena horrible. Una escena, no sé si se entendió cena, no. Una escena, o sea, el show. La señora entró gritando, llamándome de todo menos bonita y frente a todos me dijo que yo era una cualquiera, que cómo me atrevía a meterme en su matrimonio. Yo traté de mantener la calma, pero sinceramente no tenía por qué rebajarme a su nivel.
En el fondo yo estaba furiosa. ¿Por qué me hacía el show a mí? Yo la obligué a casarse con un hombre que claramente no la quiere. Después de ese escándalo, don Javier me ofreció disculpas. Me dijo que lo sentía mucho, que su esposa estaba actuando de manera irracional y que no iba a permitir que me faltaran al respeto. O sea, vamos, ella tiene ciertos puntos que son realidad. Sí, Sin embargo, ella no tiene correctos, la pero no por realidad ser la alterada. realidad no está bien, exacto. O sea, es una desvergonzada. Porque si hablamos de faltar al respeto, pues mis queridas chismoseguidoras, mi bella comunidad, ya sabemos quién empezó faltando el respeto a quién. Sí, pues el marido, ¿no? El marido. Sí, claramente. Pero ella también está haciendo parte de algo que no debe y lo sabe. Lo bueno es que ella lo sabe y es una desvergonzada. Con todo respeto, ¿no? Dice que don Javier le ofreció disculpas. Bueno, y continúa. Me prometió que iba a arreglar todo, que yo no tenía nada de qué preocuparme. Yo como siempre confié en él, porque al final del día yo no tengo la culpa del que él sea un hombre deseable y que se haya enamorado de mí. El día fue largo y difícil. Y los días después del escándalo, tenaz. Las personas son demasiado metidas y exageradas. Todo el mundo me miraba como si yo fuera la culpable de algo. Pero la verdad es que yo estaba tranquila porque, como dije antes, no he hecho nada mal. Sí, hubo un show monumental con la esposa de don Javier, pero eso no tiene mucho que ver conmigo. Él es el casado. Él es el que tiene que rendir cuentas, no yo. Así que llegué a la oficina como si nada, bien arreglada, con mi cafecito en la mano y mis tacones sonando por el pasillo. Aquí me río porque me imagino la escena. O sea, la veo claramente en mi mente. Las miradas de los demás no me importaban. Al contrario, hasta me sentí un poquito superior. Todo Bueno, iba amiga, normal. problemas de percepción de realidad alterada, le cuento. Todo iba normal hasta que don Javier me mandó llamar a su oficina. Me escribió por el chat interno de la empresa. ¿Puedes venir, por favor? No voy a mentir. Pensé que iba a disculparse otra vez por el escándalo de su esposa, o mejor aún a darme un regalito para compensar lo incómodo de la situación. Pero lo que pasó me dejó helada. Entré tranquila, con mi mejor sonrisa, cerré la puerta detrás de mí como siempre hacíamos cuando teníamos conversaciones privadas. Ni siquiera me ofreció sentarme, algo que siempre hacía. Fue directo al grano, sin anestesia ni nada. Me dijo, tenemos que terminar esto, no puedo seguir con esta situación. Yo sentía que se me bajaba la presión. Intenté mantener la compostura, pero ¿cómo así que terminar? Le pregunté casi riéndome. ¿Terminar qué, Javier? ¿De qué estás hablando? Él siguió con ese tono frío y distante que nunca había usado conmigo. Me dijo que las cosas se habían salido de control, que su esposa estaba amenazando con demandarlo y que no podía arriesgar su carrera ni su matrimonio. Espero que entiendas, pero esto no puede continuar. Lo dijo como si estuviera despidiéndose de una reunión cualquiera. Ay, ahí sí ya no era la señora es fría, nos vamos a separar, es una bruja, malvada, yo hago Ya lo que cambió de quiera. tono. Ya, ahora sí le cayó a él su realidad. Ahí me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Este hombre estaba pensando en él mismo, no en mí. Pues, ¿qué esperabas, Bella? ¿Qué esperabas? Yo me quedé sin palabras por un segundo, pero luego me llené de rabia. ¿Cómo iba a dejarme así como si no fuera nada? No solo me estaba rompiendo el corazón, sino que además estaba tirando por la borda todos los privilegios que yo había ganado gracias a nuestra relación. Primero que todo, yo sabía que con él tenía un lugar seguro en la oficina. Por ejemplo, si llegaba tarde nunca pasaba nada. Había días en los que me quedaba en la cama un ratito más o me tomaba mi tiempo para maquillarme porque sabía que él no iba a decirme nada. Mientras las otras llegaban corriendo, yo entraba como si nada saludando y tomando mi puesto sin ningún estrés. Ahora sin él, ¿qué me iba a pasar? Me iban a empezar a llamar la atención como a los demás. Además, no te voy a mentir, en el trabajo yo no era exactamente la más productiva. Había días en los que ni siquiera tocaba un documento. Me la pasaba revisando mis redes sociales, subiendo historias, viendo TikToks. Si alguna compañera decía algo, yo simplemente sonreía y respondía. Relájense que igual las cosas siempre salen bien. Y claro, como don Javier siempre me cubría, nunca había problema. Ahora que me dejó sola, no podía evitar pensar que tarde o temprano alguien se iba a dar cuenta de que yo realmente no hacía mucho. Y ni hablar de las veces que ni siquiera cumplía con mis deberes. Había días en los que me daba pereza terminar los reportes o preparar los documentos importantes, pero siempre sabía que don Javier estaba ahí para respaldarme.
Muy mal hecho, querido, muy mal hecho. Él mismo me decía, no te preocupes, yo lo reviso después. Eso sí era trabajar en paz, pero ahora no tenía quien me cubriera. Nadie se iba a asegurar de que mi trabajo estuviera impecable. Te lo juro que yo me sentí como si me hubieran dejado caer de un edificio. Y mientras él seguía hablando de cómo esto era lo mejor para los dos, yo apenas podía contener mi frustración. En mi cabeza solo podía pensar, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Intenté hacerlo entrar en razón. Le dije que todo esto era temporal, que las cosas se calmarían con el tiempo, que nadie tenía por qué enterarse de nada más. Pero él no quiso escuchar. Solo repitió con esa cara de mártir que me dio más rabia todavía. Lo siento, pero tenemos que terminar. Espero que podamos mantener una relación profesional. Relación profesional, por favor. ¿Cómo esperaba que yo siguiera actuando como si nada después de todo lo que habíamos vivido? Me sentí humillada, usada, como si de pronto yo ya no fuera suficiente para él. Y lo peor es que ni siquiera tuvo la decencia de preocuparse por cómo todo esto iba a afectarme. Salí de esa oficina furiosa pero también preocupada. Sabía que sin su protección todo iba a cambiar para mí. Mis privilegios, mi tranquilidad, mi lugar en la empresa, todo estaba en riesgo. Lo más irónico es que ahora era yo la que tenía que lidiar con las consecuencias, mientras él seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Porque eso hacen los jefes casados con las amantes. Bellas. Consejo gratis para todas. No hagan eso. No sean mozas. De nadie. Y en el trabajo, miren el lío en el que va esta. Bueno, después de salir de la oficina de don Javier ese día, sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. No podía creer lo que estaba pasando, pero yo no soy de las que se quedan llorando en un rincón. Si él pensaba que iba a salir limpio de todo esto, estaba muy equivocado. A mí me huele a que vamos de mala decisión tras mala decisión y ahora viene una peor. Ahí mismo decidí que iba a tomar cartas en el asunto. Si la empresa no me quería y don Javier ya no iba a estar para protegerme, entonces yo tampoco iba a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo me quitaban todo. Siempre he creído que en la vida uno tiene que cuidarse solo porque nadie más lo va a hacer. Y si tenía que buscar la manera de asegurar mi futuro, pues iba a hacerlo, aunque a otros no les gustara. Esa misma noche empecé a investigar sobre la competencia. En mi empresa siempre hablaban de Tech World, o Tech World, ¿cómo se dirá? Todo pegado. Una compañía rival que nos hacía la vida imposible porque estaban creciendo rápido y quitándonos clientes importantes. El dueño, un tal Germán, era conocido por ser un tiburón en los negocios. Todos decían que era frío, calculador y muy ambicioso. Perfecto para lo que yo tenía en mente. Lo busqué en internet y vi que tenía un perfil bastante público. Fotos en eventos, entrevistas e incluso algunas publicaciones en sus redes sociales. Parecía un tipo difícil de alcanzar, pero no imposible y yo no me iba a rendir. Me tomó una semana completa rastrearlo. Primero intenté llamar a la sede de TechWorld, pero obviamente no me iban a pasar con él tan fácil. Luego pensé en buscarlo en persona. Así que un día me escapé de la oficina por un café y me fui hasta su empresa. Me las arreglé para entrar al edificio como si fuera una cliente potencial, pero no lo encontré. Me dijeron que estaba fuera en una conferencia importante. Qué hombre tan ocupado, pero no me iba a rendir. Ese mismo día me puse a revisar todos los eventos empresariales en la ciudad y finalmente di con uno donde estaba confirmado él como ponente. Ahí fue donde finalmente lo vi. Me planté en primera. Estoy turuleta. Qué pena. Es que estoy saliendo de mi cosita de la garganta y de la nariz y los mocos y aquí, pero por ustedes, lo que sea. Dice, me planté en primera fila con mi mejor vestido, un blazer elegante y ese aire de seguridad que siempre me caracteriza. Cuando terminó de hablar, me acerqué con la excusa de que estaba interesada en aprender más sobre su empresa. Él me miró de arriba abajo y supo al instante que yo no estaba ahí solo para escuchar su charla. Le dije que tenía algo muy importante que discutir con él, algo que podía beneficiarlo enormemente, pero que no era el lugar ni el momento para hablarlo. Él, intrigado, me pidió mi número de teléfono y me prometió que me llamaría. No pasaron ni 48 horas cuando recibí su llamada. Nos reunimos en un café muy discreto, lejos de las oficinas y de cualquier mirada. Llegué puntual, con una carpeta en la mano, aunque en realidad no había nada importante en ella, solo era para verme más profesional.
Eso está muy bueno. Me imagino también gafas, zapato tacón punta. En medio de todo me cae bien la desvergonzada. Reconoce muy bien su posición y su lugar. Bueno, no se está haciendo la víctima y la inocente, es verdad. Germán era todo lo que decía, directo, serio y con una mirada que parecía analizar cada palabra que decía. Pero yo también sé jugar ese juego, así que fui al grano. Le ofrezco algo que su empresa necesita para seguir creciendo. La lista de clientes y proveedores de mi compañía actual. Caramba, empezamos con delitos. O sea, No, y de al una. principio amantes, Ahora ahora ilegalidad. delitos. Vi cómo levantó una ceja claramente interesado. Antes de que pudiera responder, yo continué. Sé que ustedes están compitiendo por los mismos mercados y lo que tengo podría darle una ventaja significativa. Pero obviamente esto no es gratis. Estoy dispuesta a negociar siempre y cuando la oferta sea justa. Él sonrió como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué gana alguien como tú traicionando a su propia empresa? Me preguntó mientras cruzaba los brazos. Y ahí le solté toda mi indignación. Le conté cómo me habían maltratado, cómo me habían hecho a un lado después de todo lo que había dado por esa empresa y por don Javier, aunque no mencioné nombres. Le dije que estaba cansada de que me vieran como una pieza descartable, como alguien que no tenía valor. Ellos me fallaron primero, le dije casi que en un tono dramático. Esto no es una traición, es justicia. Germán se inclinó hacia adelante claramente interesado. Me pidió detalles sobre lo que podía ofrecerle. Le expliqué que tenía acceso a la lista completa de clientes, desde las grandes cadenas de distribución hasta los pequeños vendedores que eran fieles a mi empresa. Le dije que también tenía información sobre los proveedores, incluyendo los que ofrecían los precios más competitivos y los tiempos de entrega más rápidos. Todo estaba organizado, actualizado y listo para ser utilizado. Le hice ver los beneficios de tener esta información. Podría contactar a los clientes más importantes y ofrecerles mejores condiciones antes de que mi empresa siquiera se dé cuenta. Además, con los proveedores podría negociar directamente eliminando intermediarios y reduciendo costos. Esto no solo le daría una ventaja inmediata, sino que también debilitaría a su competencia de una manera que ellos ni siquiera verían venir. Germán estaba fascinado. Lo noté en su expresión. Me pidió una cifra y yo le di un número que sabía que podía pagar. No era un monto exagerado, pero suficiente para que yo pudiera sentirme tranquila en caso de que las cosas en mi empresa se pusieran peor. Por ese precio usted obtiene todo el paquete. No habrá cabos sueltos y nadie sabrá que esto salió de mí. Yo se lo aseguré con la misma confianza que siempre he tenido para salir adelante. Para hacer delitos. Al final de la reunión, Germán me dijo que lo iba a pensar, pero pude ver que ya estaba prácticamente decidido. Me dio su tarjeta y me pidió que estuviera disponible en los próximos días para seguir afinando detalles. ¿Te digo algo? En ese momento sentí que volví a tomar el control de mi vida. Si mi empresa y don Javier querían deshacerme de mí, pues muy bien. Pero no sin que yo sacara algo a cambio de provecho. Te cuento que para conseguir esa base de datos me tocó ponerme creativa, pero cuando una mujer está determinada nada la detiene. Sabía que no podía dejar ningún cabo suelto, porque si alguien sospechaba de mí, mi vida se iba a complicar aún más. Así que me armé de paciencia y astucia. Aproveché mi acceso al sistema de la empresa. Como asistente administrativa tenía permisos para ver cierta información que usábamos para coordinar entregas y tratar con los clientes. Sabía que ahí podía encontrar parte de lo que necesitaba, pero no era suficiente. Para obtener todo, tuve que ingeniármelas. Empecé con los clientes. Un día antes de que llegara el resto de los empleados, entré a la computadora de uno de los encargados de ventas que siempre deja sus contraseñas anotadas en un post-it pegado en la pantalla. Es Bueno, que me da risa porque yo sería esa. era segura la empresa. La seguridad la ciberseguridad era prioridad ahí. Pero amor, dime quién me enseñó a guardar contraseñas. Tú, yo iba con mi billetera en una que decía contraseña de 3 puntos. Bueno, sí, es lo normal. O sea, es lo más normal en realidad. Entré al CRM, o se dice CRM, bueno, Sí. donde se almacenan todos los datos de contacto, historial de compras y preferencias de nuestros clientes más importantes. Me tomé mi tiempo para descargar todo en una USB que llevé escondida en mi bolso. Luego fui por los proveedores. Esto fue más complicado porque esa información estaba bajo llave en el escritorio del encargado de compras. Aproveché que don Javier siempre me daba la llave maestra por si necesitaba algo, bendito sea él,
Esperé hasta la hora del almuerzo cuando la oficina estaba casi vacía para abrir el cajón y sacar las carpetas. Tomé fotos de las listas con mi celular, asegurándome de no dejar huellas. Y luego devolví todo exactamente como estaba. Uy, pues una Tremenda, película. tremenda, tremenda. Bandidísima. Organicé todo en mi casa. Llegué esa noche con las manos temblando de la emoción y el nerviosismo. Puse todo en un Excel bonito, limpio, nombres de clientes, correos, teléfonos, preferencias de compra, junto con los datos de proveedores, precios y condiciones de pago. Sabía que esa información valía oro. Bueno, pero al menos sabía usar Excel. Pasaron un par de días en los que no escuché nada de él, pero justo cuando empezaba a dudar si había valido la pena tanto esfuerzo, Germán me llamó. Su tono era tranquilo pero directo. ¿Ya tienes lo que hablamos? Yo, fingiendo calma, le respondí, por supuesto, todo está listo. Entonces me pidió que nos viéramos esa misma noche en su oficina. Quería revisar la información antes de que cerráramos el trato. Aunque me latía el corazón a mil, acepté sin dudar. Cuando llegó, esa noche me arreglé cuidadosamente. No quería verme ni muy casual ni demasiado formal. Un vestido ajustado y un abriguito suficiente. Llegué a las oficinas de Testworld, que estaban desiertas a esa hora. Germán me recibió en su despacho, un lugar amplio, moderno y con una vista espectacular de la ciudad. Solo estábamos él y yo, y me preguntó de una, ¿lo trajiste? Saqué mi USB y se lo entregué. Mientras lo conectaba a su computadora, me crucé de piernas y me recargué en el respaldo de la silla, aparentando total tranquilidad, aunque por dentro estaba muy nerviosa. Germán abrió los archivos, empezó a revisarlos. Su expresión seria no daba pistas, pero cada tanto asentía con la cabeza como si estuviera impresionado. Finalmente se giró hacia mí con una pequeña sonrisa. Esto es justo lo que necesito. Y sin rodeos me ofreció los miles de dólares que habíamos acordado por la base de datos. Por dentro casi grito de emoción. Para alguien como yo, eso era una fortuna. Pero claro, no iba a mostrarle que estaba dispuesta a aceptar sin pensarlo. Así que fingí descontento. Viejo truco también, ¿no? Ay, es que aquí me da como indicios de su expresión, ¿no? Entonces como que lo miro así. Ay, Germán, no estamos hablando de cualquier información. Esto te dará una ventaja enorme contra mi actual empresa. Me tomó mucho tiempo y esfuerzo conseguirlo. Merezco más que eso que estás ofreciendo. Lo dije con mucha firmeza y mirándolo a los ojos. Él sonrió, como si estuviera acostumbrado a este tipo de juegos, y replicó, tienes razón, pero también sabes que es un riesgo para mí. Y si alguien se entera, no solo tú estarás en problema, los dos. Yo le aseguré que no tendría problemas, que no se preocupara por nada. Y que por una cantidad un poquito más alta, aceptaría el trato. Le garanticé que era lo mejor que le podría pasar a su empresa este año. Después de unos minuticos de negociación, acordamos unos miles de dólares más. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y me lo entregó. Y dijo, espero que cumplas con tu palabra de mantener eso entre nosotros. Yo sentí que había ganado. Guardé el dinero en mi bolso, me levanté y segura yo de que había ganado, que tenía mi futuro por delante brillante. Al final del día estaba cobrando lo que me debían. Ah, o sea, ¿Te perdiste? pues dice, no. Ella siente que solo estaba cobrando lo que la empresa le debía, o sea, Estaba haciendo traicionar justicia. y sí, hacer su justicia. Porque mi empresa nunca valoró mi trabajo y don Javier me traicionó. Si ellos no me cuidaron, pues yo tampoco tendría por qué hacerlo. La vida es para los listos y esta vez fui yo la que salió ganando. Caramba. O eso creía. Ay, viene la justicia. Después de guardar todo ese dinero en mi bolso, sentí que no podía dejar que todo terminara ahí. Ambiciosa la bella. Había algo en Germán que me llamaba la atención. Era serio y reservado. Y eso de que parecía siempre tener el control me daba curiosidad, me atraía. Además, después de cerrar un negocio tan bueno, sentí que merecíamos celebrarlo. No sé, era como una forma de sacarme la atención y pasó. No, y de paso divertirme un rato. Yo dije, no, y ya pasó de todo. Le propuse que fuéramos a tomar algo, a relajarnos. Al principio él no quería. Dijo que tenía trabajo, que era tarde, que no le gustaba ese tipo de cosas. En fin, mil excusas. Pero yo no soy de las que se rinde tan fácil, así que empecé a insistir. Y si algo sé hacer bien es convencer a la gente. Al Bueno, final, después de darle un par de indirectas y un poco de juego, aceptó. Yo sabía que no se iba a arrepentir. Elegí un bar que no quedaba muy lejos de su oficina, uno bonito, tranquilo, pero con ambiente. Llegamos, pedimos unos tragos no muy fuertes.
Él estaba un poco serio al principio, como si aún estuviera en la oficina, pero yo sabía cómo relajar la situación. Empecé a hablar de cosas ligeras, temas sin mucha importancia, mientras le sonreía y lo miraba directamente a los ojos. Porque si algo tengo claro, es que el lenguaje corporal lo dice todo. Mejor dicho, pero es tremenda bandida. Pero aquí no es solo lenguaje corporal, amiga. Creo que fue el lenguaje explícito, textual, el español. Mientras hablábamos, fui metiendo comentarios más personales, algo de humor, y noté que empezaba a relajarse. Poco a poco se quitó esa coraza de tipo rígido y me empezó a sonreír más. Yo sabía que lo estaba logrando. No era la primera vez que me encontraba con un hombre así, alguien que aparenta ser inalcanzable, pero que con un poco de atención empieza a soltarse. Lo mejor de todo es que no me esforcé mucho. Es que a veces la gente solo necesita un empujoncito para salir de su zona de confort. Caramba, se puso en modo coach. Mientras más hablábamos, más notaba que él estaba disfrutando de la conversación. Hasta sus gestos cambiaron. Ya no estaba distante, se me acercaba un poco más, hasta me empezó a preguntar cosas personales como si él quisiera conocerme más. Por dentro yo sabía que tenía el control de la situación. La noche iba fluyendo de la forma en que yo quería, y aunque Germán al principio parecía un tipo difícil, al final todo salió como lo planeé. Esa celebración fue más que un brindis, fue una forma de asegurarme de que estaba dejando la puerta abierta para lo que pudiera venir después, porque si algo tengo claro es que en esta vida hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Bueno, en tu caso, crearlas. Siento yo, no de manera correcta, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pues sí, en última sí. Esa noche todo fue una mezcla de emociones, risas, tragos, que empezaron a subir más rápido de lo que esperaba. Germán, que al principio era todo seriedad y compostura, ya estaba mucho más relajado. La conversación fluía, la música del bar hacía lo suyo y cada vez nos acercábamos más. Yo sabía lo que estaba haciendo, no soy tonta. Había algo en el aire, algo que me decía que podía llevar esto un paso más allá. En medio de la charla y después de un par de copas más, lo miré y lo solté sin rodeos que deberíamos terminar la noche en un hotel. Uy, qué bandida. Le dije que después de celebrar un negocio tan bueno merecíamos cerrar la noche en grande, lejos de todo, sin interrupciones. Al principio él se puso serio otra vez, me miró como si estuviera loca y me dijo que no era su estilo y que no iba a cruzar esa línea, pero yo no iba a aceptar un no como respuesta. Le insistí, lo provoqué un poco con miradas y palabras que él no podía ignorar. Le dije que los dos éramos adultos, que no tenía nada de malo disfrutar del momento. Y a esas alturas, con el ambiente y la confianza que ya habíamos construido, pues él terminó cediendo. Me dijo que solo lo haríamos porque no quería seguir discutiendo, pero yo sabía que en el fondo ya estaba convencido. No, tan rogado el man. O sea, Muy serio él. al man le gustaba evitar las discusiones a toda costa. Estaba De esa dispuesto manera. a lo que fuera con tal de evitar una discusión. Fuimos al hotel en su carro, ambos en silencio, pero con esa tensión que casi se podía tocar. Entramos, pedimos una habitación, fue rápido y directo. Todo lo que pasó no necesito contártelo. Fue una noche intensa, llena de esa emoción de lo prohibido, de sentir que estás haciendo algo que no deberías, pero que no puedes evitar. Germán, que durante toda la noche había sido tan reservado, se dejó llevar completamente y yo disfruté cada segundo. A la mañana siguiente, mientras él se vestía y parecía volver a su personalidad seria y controlada, yo aproveché el momento para poner sobre la mesa lo que realmente yo quería. Le dije que esa noche podía repetirse tantas veces como él quisiera, pero que había una condición. Yo ya no quería trabajar en mi empresa. Esa gente no me valoraba, no me trataba como merecía. Y después de todo lo que había pasado con don Javier, yo sabía que mi tiempo allí estaba contado. Quería algo mejor, algo más estable, y sentí que Germán podía darme eso. Le dije que quería trabajar con él en Techworld, en su compañía, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que podría serle útil. Germán, que al principio parecía un poco incómodo, me miró de reojo mientras se arreglaba la corbata. No dijo mucho, solo que lo pensaría, pero yo sabía que ya había sembrado la idea en su cabeza. Si algo aprendí esa noche es que en esta vida no basta con esperar a que las cosas lleguen, hay que salir y tomarlas. Mi bella, pero ¿de qué manera? Así, no. Yo me sentía tranquila, confiada, porque después de la noche que habíamos tenido, estaba segura de que Germán iba a aceptar mi propuesta. Para mí tenía todo el sentido. Yo ya no quería volver a mi empresa y trabajar con él, con Germán, parecía la solución perfecta. Pero lo que pasó después sí que fue un balde de agua helada, que todavía no termino de procesar. Mientras yo me arreglaba, le solté mi idea de forma directa. No veía la necesidad de andarme con rodeos porque después de todo ya habíamos cruzado una línea.
Le dije que quería trabajar con él, que podía serle útil en su empresa, que no solo tenía información valiosa, sino también la actitud y las ganas de hacer las cosas bien. Claro, también le dejé caer lo que había pasado esa noche. No, también le dejé caer que lo que había pasado esa noche podía repetirse tantas veces como él quisiera si yo lo lograba y lo convencía. Y cuando terminé de hablar, Germán me miró con una seriedad que no había visto antes. Mm. Sus ojos dejaron de tener esa chispa relajada de la noche anterior y volvió a ser el hombre frío y calculador que yo conocí en la oficina. Me soltó tajantemente que eso no iba a suceder. Ay, Bella, te estrellaste. Me dijo que él nunca contrataría a alguien como yo, que solo con ver cómo traicionó a mi empresa estaba claro que no era una persona confiable. Ve, ¿quién iba a pensar? Me dijo, si lo hiciste una vez, lo puedes hacer de nuevo, como si yo fuera una especie de villana. ¿Y entonces qué es? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le intenté argumentar. Le dije que esto era diferente, que yo estaba buscando una oportunidad porque me habían tratado mal donde estaba. Le expliqué que al final solo estaba haciendo lo necesario para salir adelante porque nadie más lo iba a hacer por mí. Pero Germán ni siquiera quiso escucharme. Me interrumpió para decirme que aunque agradecía mi colaboración con la base de datos, nuestra relación terminaba ahí, esa misma mañana. Se puso de pie con toda la calma del mundo, me miró directamente a los ojos mientras me decía que no se me ocurriera volver a buscarlo nunca más. Fue como otro golpe en el estómago y en el pecho. Ni siquiera tuvo la decencia de suavizar sus palabras. Dijo que no quería volver a saber de mí, que nuestras vidas tenían que seguir por caminos separados y que esa mañana sería la última vez que hablaríamos. Me dejó sola en la habitación del hotel sin mirar atrás. No sé si fue rabia, humillación o ambas cosas, pero en ese momento sentí que me explotaba la cabeza. ¿Qué se cree él para juzgarme así? ¿Acaso no se benefició también de lo que yo hice? Él fue quien aceptó comprar la base de datos. Qué fácil es para algunos limpiar su conciencia después de haber conseguido lo que quieren. Ay, ese día regresé a la oficina después de todo lo que pasó con Germán y todavía tenía la cabeza revuelta. Pero como siempre intenté mantenerme tranquila. Sabía que las cosas no estaban bien, pero aún tenía la esperanza de que pudiera salir adelante como siempre lo hago. Lo primero que vi al llegar fue una nota en mi escritorio que decía que fuera urgente a la oficina de don Javier. Algo me decía que no era una buena señal, pero la verdad no estaba preparada para lo que venía. Entré a su oficina con mi mejor cara, como siempre, intenté manejar la situación a mi favor. Le sonreí, me acerqué despacio y hasta le lancé un comentario coqueto como lo hacía antes, pensando que tal vez todavía había una oportunidad de recuperar lo que teníamos. Pero fue inútil. Don Javier me miró frío, distante, raro, como nunca antes me había visto, y ni siquiera reaccionó. Ahí entendí que todo lo nuestro pues ya se había perdido. Sin decir mucho sacó una carta de su escritorio y me la entregó. Era una carta de renuncia ya redactada. Bella. Me dijo que estaba siendo generoso al darme la oportunidad de salir dignamente, pero que tenía que firmarla en ese mismo momento. Me llené de rabia y con todo el orgullo que me quedaba le dije que no iba a firmar nada, que yo no iba a renunciar. Si querían que me fuera, iban a tener que despedirme. Es que la inteligencia ya no la persigue, pero ella todavía sigue corriendo. En serio. Le dan Esa la, no la opor- había escuchado. le dan la oportunidad de renunciar y dice que Dignamente. no, que la despidan. Javier me miró como si yo fuera una molestia más en su día y con toda la calma del mundo me dijo que entonces estaba despedida, que debía Ay, recoger mis cosas e irme de inmediato. Yo no lo podía creer. Después de todo lo que hice por él, me iba a tratar así. Intenté discutir, pero él ya había tomado su decisión. Fue entonces cuando decidí armar una escena. Empecé a levantar la voz diciéndole que él era el culpable de todo, que había jugado conmigo y ahora quería deshacerse de mí como si fuera basura. Mientras yo hablaba, entró el vigilante de la empresa. Ni siquiera me dieron tiempo de reaccionar. Me quitó la credencial de ingreso, el teléfono corporativo y me dijo que tenía que salir de inmediato. En ese momento sentí que me tragaba la tierra. Estaba siendo sacada como una delincuente, como si yo hubiera hecho algo malo, cuando en realidad fueron ellos los que me llevaron a esto. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro me moría de la humillación. La gente me miraba, algunos murmuraban, otros solo veían cómo me llevaban hacia la salida. Ese día me quedé sin empleo, sin dinero y sin nada de lo que había construido. Javier me dejó en la calle sin importarle todo lo que di por él. Y Germán, ni hablar. Ese tipo se aprovechó de mí, usó lo que tenía que usar
y luego me tiró como si yo no valiera nada. Por eso digo que esto es culpa de ellos. Javier por jugar conmigo y Germán por venderme ilusiones que nunca iba a cumplir. Ahora tengo que empezar de cero, otra vez. Pero si algo tengo claro es que no me voy a quedar callada. Algún día ellos van a pagar por todo esto. No, amiga, ni qué decir la No, verdad.